Bueno, continuamos en Objetivo Vizcaya. En esta tarde de jueves queremos dar la bienvenida a nuestro colaborador, estrella José Morgado, nuestro sociólogo. Buenas tardes, José. Hola, Susana. Buenas. León. Muy buenas tardes. Hola a todos. Espacio Coach, que estamos hablando de la magia de la comunicación. Seguimos con este tema tan interesante y que nos afecta a todos y a todas, José, porque todos debemos, tenemos y nos gusta comunicarnos. Y además lo ideal es hacerlo, pues eso, bien, de manera correcta, pero no siempre es así. Entonces, nos queda pendiente, ¿verdad?, hablar de las claves de la comunicación. Sí, hablábamos, buenas tardes a todos y a todas, hablábamos en el pasado jueves de la magia de la comunicación. La comunicación siempre estamos haciendo, es parte de nuestra vida desde que nacemos hasta que fallecemos, y entonces dimos un poquito una pincelada de posibles errores, formas de comunicarse, ¿no? Dimos también algunas cosas hacia el final, ese vídeo de que tú siembras una serie de cosas, eso es lo que vas a ir recogiendo en cuanto a la comunicación, y nos quedamos un poco con esas claves. Es decir, hay muchas formas de darle pistas a la gente y daremos algunas otras, pero una serie de claves que te pueden ayudar a la comunicación. Es decir, en principio, y eso sí que da igual que sea en casa, con la familia, en el trabajo, con los amigos, hay que procurar hacer una cosa que es complicada, que es que la comunicación sea clara, concreta, concisa, o sea, estas cosas que no solemos muchas veces hacer, ¿no? Bueno, ¿qué tal el fin de semana? Buah, te voy a contar, y empiezas a dar datos y datos y datos, ¿no? Como cuando te vas a un viaje, en vez de enseñar las fotos y eso, te comunicas contando todo, te voy a contar el matiz. Entonces, a veces la comunicación es interesante porque los dos queremos que sea amplia y que no sea concisa, y muchas veces tiene que ser concreta, clara y casi como dijéramos modelo de órdenes, en algún momento dar indicaciones claras, y nos vamos por los cerros de Úbeda, ¿no? Por eso luego la gente, decimos, no nos entienden. No es que no nos explicamos, como decíamos el otro día, es que tú no me entiendes, ¿no? O tú no me escuchas, ¿no? Eso. ¿Cuántas veces digo, es que no me estás escuchando? Y seguramente esté con los pabellones auditivos así, pero es que no te están entendiendo absolutamente nada porque te das 1000 vueltas a lo mismo. Pero esto lo hacemos de manera innata, o sea, lo hacemos sin querer, ¿no, José? O sea, no somos conscientes, no, digo, pregunto, porque realmente no cogemos y decimos, bueno, voy a contar un viaje y voy a dar el rollo y me voy a liar y les voy a contar de manera tal para que no me entiendan. No, no, es que lo hacemos, nos sale y no somos conscientes de que le estamos dando 1000 vueltas a lo mismo, ¿no? Sí, porque en la comunicación hay, como todos sabéis en el día a día, en la comunicación hay unas cuantas cosas que vienen de fábrica, que digo yo, es decir, hay personas que son un poquito más atentas al oído, más a lo que ven, ¿no? Pero luego hay gente que si no toca algo, le enseñas algo y dices, mira, esa es así, a ver, y lo tiene que tocar, ¿no? Como los niños. Entonces, pero, sin embargo, hay otras formas de comunicarse, ¿no? Donde la gente dice, no, yo lo que yo digo es claro y evidente, y confundimos una cosa que es oír con escuchar, que decíamos, ¿no? Ya sé que es un anuncio de una emisora, que además eso está muy bien hecho, eso no es lo mismo ver que mirar, y es verdad, ¿no? Porque aquí posiblemente todos los que están al otro lado nos están viendo. No, otra cosa, nos están mirando con los ojos. Otra cosa es que nos estén viendo, porque a veces pasa que estás viendo la tele y estás en una situación que tienes pendiente, o estás en el centro comercial comprando cosas, ¿no? No, más allá de lo que estás saliendo, o sea, dices, ¿qué estás viendo? Cuando te pregunta alguien, ¿qué estás viendo? No, nada. ¿Cómo que nada? Somos nosotros. ¿Cómo que no nos estás viendo aquí a Susana y a mí, no? Pero no, tú estás haciendo mirando y no estás viendo, y a veces, muchas veces, oímos, pero no escuchamos nada, ¿no? Entonces, y eso te sale porque vamos teniendo una serie de formas de hacer, ¿no? Y hay que tener cuidado porque a veces lo que te están diciendo es importante para la otra persona, y cuando te dice, ¿y qué? ¿Cómo? ¿Qué te parece esto? ¿Qué? No, perdona, ¿me lo puedes repetir? Claro, te acabo de decir una cosa que me ha costado Dios y ayuda, me dices que te la repita, entonces te sale aquello que hemos dicho también en otros programas de, pues ya no te lo digo más, entonces sale la rabia, el enfado y todas esas cosas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, hay que procurar escuchar lo que la gente dice, ¿no? Aunque la frase del otro día, para aquellos que no tuvieron la oportunidad de estar, es, hay que estar atento a lo que la gente no dice cuando habla, ¿no? Hay que escuchar muchas veces cómo la gente se mueve, lo que la gente no te está contando cuando habla, ¿no? Eso en las sesiones de los profesionales es muy habitual. La gente a veces habla y lo interesante y apasionante es lo que no te está diciendo, pero que sí te está diciendo el cuerpo o la cara, ¿no? O sea, hay que
que todo esto lo podemos hacer. Luego, por cierto, luego iremos diciendo algunos trucos para descubrir cosas de ti y de los demás en la comunicación, que son muy interesantes, valen para todo, para todo. Las claves, Sí, José, para que la gente las vaya ahí apuntando, que las memorice, luego nos las pueden pedir, bueno, como quieran, pero son claves importantes además para nuestro día a día, o sea, es que es básica la comunicación. Sí, son claves, procuraremos ser concretos y concisos. La primera, que sea clara, la comunicación debe de ser algo claro, debe de ser conciso. Conciso es decir lo suficiente, procurar que no sea ni de más ni de menos, para que la gente no pierda el interés. Debe de ser algo concreto, es decir, si me quieres hablar de un tema, a veces le pasan a personas que en vez de ser concreto, te van a contar algo y dice, mira, he estado esta mañana comprando unas barras de pan, ¿no? Y en la panadería ha pasado una cosa, que es, me ha dicho una señora, por cierto, una señora que resulta ser que es la vecina, ya está liada, ya se ha ido. Ya se luego vuelve y dice, ¿de qué te estaba hablando? No me extraña, hasta tú te vas, ¿no? La comunicación debe de ser siempre correcta. Correcta es, entiendo yo, como nosotros hacemos, amable, correcta, cuidando el tono de voz. Pero la corrección, ¿no? Si no, no es comunicación. Es invasión, es avasallamiento, es otra cosa, ¿no? ¿Qué tiene que ser? Coherente. Complicado hoy en día tener comunicaciones coherentes, es decir, muchas de las veces hablamos o nos comunicamos y lo que nos estamos diciendo no es coherente, porque el mensaje que tú puedes dar físicamente o con la palabra no es coherente. Tú puedes estar aparentando que hablas de cariño y de amor y quien te está viendo desde lejos dice, madre mía, qué bronca le está montando ese, ¿no? O al revés, ¿no? Cosas que hay que procurar que lo que tú dices sea coherente como te mueves, que es muy importante en la comunicación, decíamos, la comunicación no verbal, el movimiento físico, todo esto, ¿no? Educaos, hay que ser educados, como decía una chica con la que trabajaba yo hace muchos años, decía, hay que tener estilo y ser educado hasta para bajar la basura de casa, ¿no? O sea, hay que ser educado, no cuesta, no sé si cuesta mucho o poco, es mucho mejor ser educado que maleducado o maleducada, ¿no? Como en la comunicación, cuando entras a un sitio, cuando te vas, adiós, cuando llegas, buenos días, o sea, esperar un poco a que el otro tenga un poquito de hueco para hablar en la comunicación, no llenar como una mancha de aceite, ¿no? Y luego la última es, hay que procurar ser creativo en la comunicación. Creativo es que, como dirían, que si tú ves que hay algunas formas de comunicarte con una persona y con otra no funcionan, que la cambies. No es yo soy así. Y al que le guste, al que no le guste, que no, porque hay personas a que le gusta más que le mires directamente a la cara, otras personas que les gusta más igual que gesticules, otros que les gusta más que hables bajito. O sea, hay que adaptarse al tipo de... Sí, ¿no? hay que ser creativo, de interlocutor que tenemos delante. Sí. Hay que adaptarse porque si no, estamos haciendo nuestra forma para todos, ¿no? Y eso no sería comunicación. La comunicación siempre es de ida y vuelta, siempre. Esto tenemos que estar siempre atentos, de ida y de vuelta. Cuando no es de ida y vuelta, es lo que sea, pero no es comunicación, ¿no? Y que además también depende, me imagino, del tipo de mensaje, ¿no, José? No es lo mismo. Y hay gente que sí, ¿eh? Yo, por poner un ejemplo, y sin que se ofendan ni se enfaden, y con todo el cariño del mundo, mis compañeros de informativos de la cadena pública, pero que te cuentan lo mismo cuando están hablando de una tragedia de 400 muertos a que llega la Nochevieja. O sea, te dicen todo con el mismo nivel, con la misma cara, con los mismos gestos, que dices, no sé si echarme a llorar porque es Nochevieja, porque estamos de fiesta, pero a la vez también me están... O sea, hay que adaptarse un poquito también al tipo de mensaje, ¿no? No podemos decir con el mismo tono y el mismo gesto, rictus así como serio, o cuando vamos a hablar de vacaciones y de cosas alegres, a cuando vamos a hablar de una tragedia, ¿no? Sí, la comunicación es muy importante que vaya acompañada siempre de gestos, de entonación. Tú no deberías de dar a veces las noticias tratando de suavizarlas, por ejemplo, con una cara de como, pues bueno, no estamos alegres, pero casi estamos un poquito como medio contentos, ¿no? Es decir, hay que tener cuidado con esas cosas porque la comunicación puede no ser entendida. La forma, el tono es muy importante, porque mantener un tono monocorde aburre a las vacas. Las vacas tienen mucha paciencia, pero aburre a cualquiera. Mantener un tono también de subidas y bajadas muchas veces tiende a despistar la conversación. Hay personas que tienen una voz, dicho así, una voz muy de pito, que se suele decir, y dices, madre mía, no sé lo que está diciendo, me está poniendo, pero
está lo contrario también, esa gente que tiene esa voz grave, que casi cuesta hasta entenderles, ¿no? Y que además a veces, pues no sé, uno se regodea en esa voz, ¿no? Entonces hay que procurar ajustar la comunicación, lo que es al contenido. Por supuesto no se debe de presentar igual o hablar, es un tema, es importante por el impacto, que si estás hablando de que va a venir el olenchero, ¿no? Es decir, muchas veces se quiere hacer de una forma tan aséptica, tan políticamente correcto, que a veces pasa en la comunicación, que se vacía de contenido. Y aprovecho este ejemplo porque a veces hay muchos mensajes, pueden ser institucionales, aunque no sean institucionales, sean un poco organizativos de empresa, que de tan políticamente correctos que quieren ser, están vacíos de contenido, de comunicación, no comunican nada, porque están muertos, están dando una comunicación que es básicamente verbal y tal, y además casi si te fijas puedes ver que lo está leyendo. Cualquiera recordará cualquiera de los mensajes de Navidad de cualquier político. O del rey, ¿no? También. Es decir, son absolutamente aburridos y no comunican nada. Si lo que están leyendo, para eso no les necesitamos. Para eso me lo publican en la prensa y me lo leo. No tiene sentido que alguien esté así, estamos muy contentos y esperamos que nos vaya muy bien este año, y dices, madre mía, ¿cómo nos va a ir este año? No se lo cree ni él. Por eso. Con una cara. No está comunicando, no se lo cree, exactamente, sí. José, vamos a hablar de las características de los sistemas de representación, pero antes hacemos un descansito, más que nada para seguir comunicando bien, nos tomamos un respiro. Respiramos un poquito y seguimos comunicando y hablamos de la magia de comunicación, ¿te parece? Me parece, perfecto. Hacemos una pequeña pausa muy rápida y a la vuelta continuamos. Nueva apertura de Muebles Sestao. Disponemos de un amplio catálogo de mobiliario para el hogar. Armarios, dormitorios, salones, colchonería, sillones, sofás, complementos, auxiliares en todos los estilos. Con lo último en diseño y calidad y financiación a medida. Muebles Sestao. Visítenos y descubra sus grandes descuentos por apertura. En Manuel Andrés número 5, Sestao. 94 495 39 79. Empápate de música. Voss. 13 y 14 de febrero, Schumann en las manos de Buchbinder. A ver, ¿montaña o costa? ¿Costa o montaña? Siempre la misma duda. ¿Y por qué no ambas cosas? Cambia de aires y vive una experiencia natural en el restaurante Casa Rural Mañuco Venta. Menú familiar o para grupos y menú infantil con cuidador para los peques en un entorno fascinante. Mañuco Venta, en barrio Mañúa sin número, Alto de Sollube, Bermeo. Información en el teléfono 946 88 12 12 o en www.mañuco-medioventa.com. En febrero, últimos precios de las rebajas de Medina Piel. Recuerda, últimas rebajas de Medina Piel. Abierto incluso domingos y festivos. Más información en medinapiel.es. Continuamos hablando de la magia de la comunicación. José, hablábamos de esas claves. Yo creo que concisas, concretas, además lógicas, quizás las vemos lógicas, pero que luego no sé si hacemos caso. Porque como comentábamos, José, la comunicación es necesaria y es lo que nos hace también estar vivos, ¿no? Y vivas, pero que en muchos casos lo de conciso, concreto y tal cual no
No nos queda muy claro. No, y además tampoco nos han enseñado, Normalmente Tú no aprendes en las escuelas, ¿no? No nos han dado cursos Gracias a de esto. Espacio Coach, ahora estamos aprendiendo lo que tenemos que haber aprendido con, no sé, ¿cuándo empezamos a hablar? ¿Con 2 añitos o así? Sí, bueno, Un añito a y balbucear algo. un poquito antes, sí, pero... Eso ya es comunicación. Exacto, habrá un antes y un después de este programa en cuanto a la comunicación, ¿no? Entonces, yo creo que si se enseñara muchas de las veces en la educación, se enseña a veces en exceso cosas de conocimiento, y otras veces se enseña quizá con una cierta poca escasez de habilidades de relación, de habilidades de comunicación, que sean mucho más importantes que el conocimiento a la larga. Todo es importante, ¿no? Pero pensar que solo el conocimiento en los contenidos es suficiente, no lo es, ¿no? Muchas veces decimos, no, pues es muy importante las notas en ciertas edades, ¿no? De los niños o de los universitarios. Muchas más veces es qué otras cosas están aprendiendo y qué otras cosas estamos trabajando. Porque lo hemos dicho en muchos programas, ¿no? A veces cuando uno es mayor, el conocimiento que se da casi por hecho no le va a llevar posiblemente a puestos de trabajo, le va a llevar más el cómo él se mueva, se maneje, y como no tenga ciertas habilidades y no sepa comunicarse, va a tener dificultad. No porque es tonto o tonta, no, porque no es una cosa de que él no quiere, sino que no ha aprendido, no está educado y se va quedando por el camino. Entonces es muy importante que prestemos atención a la comunicación, es muy importante, por eso aquí se le presta atención en este canal. Bueno, pues hablando de esos los canales de comunicación, sí. Hay diferentes tipos. Sí, esto es algo que vamos a dar pistas a la gente para que aprenda, quien no lo conozca. A ver, es muy importante la comunicación con las personas, saber cuál es el canal que utiliza. Es decir, hay personas que son más visuales, por ejemplo, ¿no? Yo creo que hay personas que si le vas a explicar cómo es una casa, le tienes que decir, mira, es una casa... tiene un poco como a la derecha, tiene una zona, entonces tienes que hacer gestos, tiene que ser algo que él pueda ver. Sin embargo, hay personas que es, y va a escuchar, el visual va a decir, mira, para que tú, es como si vieras, para que, a ver, tú mírame a mí, te voy a decir, te voy a explicar. Entonces, sin embargo, hay personas que si le haces eso se despistan más, son más auditivos, son esos de, mira, escúchame. Es una casa que se puede oír el silencio. Que sea un visual y dice, se puede oír el silencio, y dice, ya, no te entiendo, ¿no? Entonces, es como si hicieras así y no se oyera nada. Ah, joder, ahora sí te entiendo, es que no te entendía cuando dices, ¿qué quieres decir? El auditivo es una persona que normalmente está más atento a lo que le dices. Dices algo y, oye, perdona, me has dicho que no te parece bien. Ya, no, pero hombre, pero tú me has dicho... ¿no? Entonces, son personas que a nivel de educación y de relaciones con los demás hay que tener cuidado. Con lo que se dice, porque se les graba a fuego, ¿no? Es lo que se quedan. Las palabras. Es lo que se quedan. Y luego hay otro tercer canal que se llama kinestésico, que es una palabra un poco así, pero bueno. Y es esa gente que le dices, mira qué jersey me he comprado. Es de color verde y suena así, cuando le haces, suena como un ruidito. No se entiende, es el que siempre te va a decir, a ver, déjame tocar, déjame que toque, ¿no? Déjame probar. Sí, vas a ir viendo como estáis viendo ahora en pantalla, que hay, no siempre tenemos los niveles iguales de visual, auditivo y cinestésico. Hay mucha gente en general y en la sociedad que vivimos, que sobre todo somos básicamente visuales y auditivos, más visuales. Por eso los medios de comunicación utilizan el tablet, el ordenador, la pantalla, la televisión, tienen bastante más éxito que la radio. Hay mucha gente visual que oye los programas de radio, sí, y se hace su mundo en la cabeza, pero la radio es más para los auditivos, no excluye a los otros. Y sin embargo, para las personas que necesitan más el contacto, el tocar, la radio les dice menos, ¿no? Claro, esto es muy importante en la comunicación, porque si yo convivo con una persona que es más visual, tenemos un poco de todo, más visual que auditiva, tengo que estar atento a, cuando le explique algo, hacerlo visual, ¿no? Mover las manos, ¿no? Enseñarle un dibujo, ¿no? Si tú quieres ir, además el visual, casi siempre cuando te va a explicar algo, es raro que no coja un boli y explique en un papel. Sin embargo, el auditivo no te va a explicar en un papel, porque el papel al bolígrafo hace ruido. Y eso le molesta, ¿no? Y sin embargo, el cinestésico es posible que te toque, te diga, se acerque, se mueva. Entonces, es muy importante saber con quién vives y con quién te relacionas, cuáles son los canales generales que usa. ¿Por qué? Para utilizarlo.
porque si una persona auditiva vive contigo y tú no prestas atención a lo que dices, porque eres más bien visual, el canal va a chirriar a veces y no te va a entender, ¿no? Entonces, y si tú eres un padre o una madre, por decir una pareja poco tocona en ese aspecto, y estás con un cinestésico o cinestésica, pues cuando le digas que le quieres o que te gusta mucho, no lo acaba de pillar, porque tú no has hecho nada, ¿no? Entonces, ninguno es mejor que el otro, pero hay que prestar atención al canal que utilizamos en general la gente, porque en la escuela hay muchos niños que se aburren, ¿no? Es que no presta atención, dice el maestro. O en casa, es que te estoy hablando y no me prestas atención. Es que eres muy aburrido para mí porque mi canal es visual y estás así explicándome, o estás en la pizarra explicando algo, no te mueves casi y entonces me aburro. ¿Me aburro yo? No, es que la comunicación que tú haces no va en mi canal. Claro, los visuales, normalmente, más te vale ser visual si trabajas de profesor o aquí en la tele. ¿Por qué? Porque si no te mueves, si no gesticulas y tal, mucha gente, que antes decíamos se va, no te presta atención y pierde el interés. Pero claro, ¿qué les pasa a los visuales a la hora de la educación, por ejemplo? Pues que tienen que tener en cuenta que hay una parte, muchas veces, que se pueden perder en cuanto a oír, ¿no? Son más, van a aprender más por gráficos, por cosas, pero para memorizar, las personas visuales tendemos, yo me incluyo entre ellos, tendemos a, yo me quedo con la cara de la gente, ahora no me digas cómo se llama. Y sin embargo, exacto. Y sin embargo, el auditivo es muy posible que se quede con los nombres de la gente, aunque no recuerde muy bien las caras. Al auditivo va a ser ese que cuando está, digo, para descubrirlos, cuando está leyendo... Sí, porque cada uno tiene su manera de descubrir al visual, auditivo, y al kinestésico, ¿no? Cada uno tiene su manera. Entonces, por ejemplo, ¿no? Generalizando, el auditivo, cuando lee, mueve los labios. Es muy raro que un visual mueva los labios. El visual, mientras está leyendo, por ejemplo, dice, estoy pensando en un sitio que es un sitio amplio, ya lo está viendo grande, tal, a su mundo, ¿no? Y sin embargo, el auditivo es más posible en un sitio amplio, qué bonita palabra, ¿no? O calma, la palabra calma, el auditivo la interpreta distinta, no necesita verla, el otro ya se ve en algún sitio, ¿no? Y entonces... y el cinestésico tendría que estar tumbado en un sitio tocando que vea que es blandito donde está tumbado, ¿no? A la hora de aprendizaje, como está diciendo antes, el visual va a aprender más por fotos, dibujos, el auditivo va a aprender mejor por leer, ¿no? El visual va a subrayar mucho para acordarse. Sin embargo, el auditivo leerá y es muy posible que pueda, si le graban cintas de música o graba las lecciones, se le va a quedar mejor, ¿no? Es decir, porque es algo que él presta mucha atención a cómo va a oír, ¿no? Van a ser más lentos en el aprendizaje, un poquito más lentos. El auditivo le va a costar más quedarse con las cosas que el visual, que coja al principio, no la foto, pero el visual es más de coger en la educación y luego más de olvidar. Se queda con les van a llevar muy bien los conceptos. Es una gente que le explicas 5 o 6 conceptos a la vez y los puede pillar, ¿no? Y puede pillar el concepto. Sin embargo, los auditivos son más lentos, no peores, más lentos. Y los cinestésicos van a ser todavía un poquito más lentos, ¿no? En aprendizaje. Insisto, no es que sea peor. ¿Por qué? Porque te puede costar aprender a andar en bici, pero cuando se aprende a andar en bici no se olvida nunca. Entonces, hay ciertas cosas, ¿por qué? Porque la memoria muscular, la memoria del cuerpo lo coge y lo incorpora, ¿no? Cuesta un poco más, pero cuando lo cogen es mucho más importante de mantener que igual lee lo otro. Entonces, hay que tener un poco de todo. Por eso hay que la gente que nos dedicamos a hablar de cara al público, tenemos que cuidar los 3 canales, porque hablamos para los 3 tipos. O sea, de personas que necesitan más oír palabras como esto es como blandito, o sea, es una cosa que te hace, estás como tierno, y dices, ay, mira, está el cinestésico, y dices, pero escucharme un poco, escucharme. Y cuando te callas un poco, hay un poco de silencio, el auditivo presta atención. Y el visual, te tienes que mover, como hacemos, mover las manos, los brazos o algo, o poner imágenes, ¿no? ¿Cómo se tiene enganchado al visual? Con imágenes. Al auditivo, como pongas todo el rato imágenes, cambia de canal, se estresa. Y el cinestésico va a estar un poco a decir, pues es que esto no siento nada, ¿no? Y el otro es, no me dice nada,
¿no? Pues no lo veo claro. Eso se transmite también, José, en la forma de ser de cada persona, en el sentido de que, por ejemplo, las personas con ese sistema, ¿no? De representación visual, que son más visuales, cuidan mucho la imagen, combinan bien los colores, intentan ir bien, ¿no? Arregladitas, tienen la casa más ordenada. A ver, luego siempre hay excepciones, ¿eh? Claro, no crean que pues yo soy visual y tengo la casa como una leonera. Claro. Hay de todo. Pero prestan mucha atención a la imagen, ¿no? A cuidar la imagen porque ellos se sienten más cómodos, ¿no? Sí, es muy raro. Es muy raro que un visual en general, siempre hablamos en general, ¿no? Pero es muy raro que si vas a su casa no te la enseñe. Y es muy raro que si se compra algo no te lo enseñe. ¿Por qué? Porque es visual. Y es muy raro el cinestésico que si tiene alguna cosa que a él le hace algo, no te la deje o que la toques o que la veas o que trates de disfrutarlo, ¿no? Y si tiene una bici, el visual igual te dice, ojo, mira qué bici tengo. Y te la enseña y tal. Pero no te montes en ella. Pero no tiene igual ni por qué montar. Pero el cinestésico te dice, vamos a una vuelta, ¿no? Y entonces igual el auditivo, dicho así, lleva las demás, mira cómo suena esto aquí, los piñones, tal. Entonces, claro, si tú eres muy visual o muy auditivo y tratas de contactar con la gente y no, lo que decíamos antes, no conectas en el canal, va a chirriar y esas personas no van a poderse comunicar contigo. Y hay que tener en cuenta unas cuantas cosas de pistas claras, ¿no? Por ejemplo, visual. Va a ser la persona que cuando te habla te va a decir, mira, ¿no? Ve, vamos a ver, ¿no? Va a relacionar casi todas las cosas siempre con imágenes, dibujos, colores. Cuando alguien te hable, por ejemplo, cuando coges el teléfono, es un ejemplo claro que todos podéis hacer en casa en cuanto alguien llame por teléfono, que es, coges el teléfono y te dicen al otro lado, a ver, ¿cómo que a ver? Será diga. ¿Por qué dice a ver? Porque es visual. Se lleva adentro y te sale, si te sale eso, no hay que pensar, ¿no? ¿Qué se debería decir? Diga. ¿Por qué? Porque va a hablar. A ver, ¿no? Mucha gente, ¿no? A ver, ¿no? Entonces, más cosas del visual, ¿no? Si quieres llegar a un visual, dibújale las cosas, ¿no? No es lo mismo para un niño decirle que 1 y 1 son 2, porque si es auditivo lo puede pillar, que si le das este muñeco y este otro muñeco, hacen 2 muñecos y los toca el cinestésico, ya va tocando que hay 2, y sin embargo el visual es mejor que dibujes, esto es un 1 más un 1, que parece una tontería, pero muchas veces a los críos les explicamos las cosas verbalmente cuando el crío igual es visual y no te entiendo, y entonces te va saliendo, es que eres tonto, no te enteras, es que no estás en el canal, ¿no? ¿Qué sucede con el auditivo? Palabras como escúchame, ¿me oyes? ¿No? Son personas que van a estar siempre muy atentas a cuando hay una conversación, a lo que se dice, y por supuesto, como haya ruido, si aquí hubiera alguna maquinita, alguna cosa, o estás en un sitio y hay algún ruido de fondo, se despistan volado, se despistan. El visual se despista si pasa una mosca. Joder, es que pasa una mosca y te despistas. Visual, ya tienes una pista. Es que no te oigo muy bien. Pues chico, no hay ningún ruido, está puesto un poco, procura hacer la prueba. Pones la batidora o el exprimidor con un auditivo cuando estés hablando, a mitad de la conversación en casa, pones un poco la batidora, a ver qué pasa. Verás la que salta, es innato, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas es bueno saber, ¿no? Y luego, los cinestésicos, que es una parte, aunque es menor, hay bastante gente, ¿no? Que son los de que antes hemos dicho, tocar, sentir, son los MacGyver que llamo yo, los de reparar cosas, tienen que tocar, son capaces de abrir una cosa. Hay otra gente, yo ya no toco nada, yo esto, mira, y yo te digo, no, ya lo abro yo, ya lo miro, ya lo toco, ya lo pongo, ¿no? Es decir, todas esas cosas nos dan pistas para saber cuál es la vía de comunicación, porque si yo quiero decirle a un visual, oye, mírame cuando te hablo, pues habrá que decirle a un visual. Sin embargo, es un auditivo decirles, escúchame lo que te tengo que decir, escúchame. No es, nene, mírame, por ejemplo, en las parejas nos pasará a mucha gente que es, mírame cuando te hablo. Ahí estás ante un visual. Y es verdad que no te está, si el visual
ve que tú no le estás mirando. Como no le estás mirando, no te estás comunicando, y es verdad, porque no es su canal. No, sigue hablando, que yo estoy cocinando y te escucho. No, pero para mí no es suficiente. Para empezar, te estás moviendo. Ya me estoy despistando si soy visual, ¿no? Y además no me estás mirando, y cortan la conversación, se callan, ¿eh? O sea, ¿habéis probado? Entonces, sin embargo, el auditivo no tiene pega en eso, sigue hablando, no puedes seguir hablando, ¿no? Da igual que le estés mirando o no estás mirando, porque está prestando atención a eso, ¿no? Y claro, el cinestésico es una persona que va a estar más en la acción, en lo que estés haciendo. O sea, es raro que no se te acerque, te toque o lo lleve todo al cómo yo me siento, ¿no? Esa gente que es, no sé si la palabra es muy adecuada, que dice, es que es muy emocional, es muy exaltado, es muy... Pasional, ¿no? Es que soy muy pasional, yo soy muy intuitivo. Yo enseguida me dicen aquí las tripas una cosa y estás ante un cinestésico, no ante un majara, ¿eh? Ante un cinestésico, es una persona más ay, me ha dado una impresión, me dice... Algo me dice que esto no va a salir bien. Eso es de la intuición, que está muy bien a veces, ¿no? Porque también es bueno tener esa gente, pero claro, imaginaros un auditivo con alguien que le está diciendo, ay, no sé, tengo la sensación, no sé cómo explicártelo, no sé, pero y que sean pareja, ¿no? Pues tienen que buscar algún intermedio, ¿no? Hay de todas maneras un test, ¿no? Sí. José, que eso lo podemos hacer llegar a la gente también, si quieren tener todas y cada una de las preguntas, de esas cosas, Sí, pues ya saben, pueden mandar un email a objetivovizcaya@tele7.com. José, ponemos en Sí. contacto contigo, o te mandan directamente a ti el email, lo que prefieran, y les mandamos las cuestiones, pero a bote pronto así, en ese test podemos descubrir más o menos, con ese test, si somos más visuales, más auditivos o más pasionales. Sí, hay bueno, aparte que esto se utiliza habitualmente, en muchos sitios se utiliza para ver cuáles son los canales de comunicación de los alumnos. Por ejemplo, es muy importante saber, conocer, ¿no? Sobre todo en la educación, que al menos es mi opinión, en la educación de los hijos, es muy conveniente saber cuáles son los canales de comunicación por los cuales les entra a nuestros hijos, ¿no? la información. ¿Por qué? Porque le puedes dar muchas pistas al profesor. Si tú le dices al profesor o profesora en primaria que tu hijo es más auditivo, es más visual, esperemos que el profesor sepa de qué estás hablando y no diga, ¿qué dice? Que no lo creo, que seguro que alguna información tendrá. Entonces, es muy interesante saber, porque a veces, por ejemplo, hay madres y padres que vienen a la consulta y hablan y dicen, no sé cómo comunicarme con el hijo, pues adolescente o no sé, porque le digo las cosas y no me hace caso. O hay muchas veces que mira que yo le explico. Entonces, una de las cosas que suelo hacer, y es este test, claro, si tú le preguntas, a veces no hace falta preguntarle a los hijos ni a la pareja, ahora veréis alguna de las preguntas, porque tú mismo puedes contestarlo si estás atento a las personas, ves cómo reaccionan, pero si no les preguntas, ¿no? ¿Qué tipo de preguntas hay que hacerle a las personas para saber cuál es su canal de comunicación? Fijaros, son muy sencillas además de comprender, ¿no? Por ejemplo, en las próximas vacaciones, imaginaos en Semana Santa, ¿tú qué prefieres hacer de estas tres cosas? Observar el paisaje, es decir, visual, sentir el viento, es decir, cinestésico, o escuchar los sonidos naturales. ¿Tú qué prefieres? ¿Escuchar la radio, ver una obra de teatro o salir a pasear? Y tú dices, no, si es mi hijo, mi pareja, prefiere pasear. Entonces, otra, ¿qué prefieres que te regalen? ¿Flores, un CD de música o un abrazo? El auditivo, el abrazo, raro, más bien pedirá la música, ¿no? Flores, los colores, qué bonito, qué grande, que mira qué flores me han regalado. Entonces, hay una serie de preguntas, hay diversos test, ¿no? Pero el asunto es, tú vas preguntándole o vas detectando en tu hijo, a tu hijo qué le gusta más, leer cuentos, que se los cuentes o que hagas con marionetas, por ejemplo. No, pues yo, fíjate, a la noche, cuando se tumba y yo le cuento cuentos, ¿no? Se queda y, oye, qué bien, ¿no? Y pueda ser que él haga su propio mundo, el niño que hace en su propio mundo, que entonces puede ser también visual, pero va a preferir, por eso los cuentos, muchas de las veces, porque los niños en gran parte, muchas veces son visuales, tienen grandes dibujos, y si viene la bruja, viene dibujo de la bruja, no solo dice la bruja, que el auditivo ya lo ha entendido, pero el visual dice, ¿qué tipo de bruja?
una bruja o un mago. ¿Y cómo es el mago? ¿No? Entonces, fijaros, por ejemplo, en las películas de Harry Potter, y pasa muchas veces que tú lees un libro y luego ves la peli y dicen, eso no es mi peli. El visual que lee un libro se hace un mundo distinto posiblemente de lo que ha leído. Por eso hay películas que cuando las pasan, o sea, novelas, cuando las pasan a película, dice, ay, no, me falla, ¿verdad? No me había imaginado así eso, no me dice nada, ¿no? Y además yo pasaba con Mortadelo y Filemón, ¿no? Que alguna gente cuando iban a las películas, pues ese no es mi Mortadelo es otro. ¿Cómo que otro? ¿No? Entonces, cada uno interpretamos. Entonces, este tipo de cuestionarios ayudan a saber cuál es el canal preferido, ¿no? Es muy útil en el trabajo sobre comportamiento de personas, porque claro, si tú sabes cuál es el canal de una persona, lo tienes mucho más fácil. Por ejemplo, es muy fácil explicar si aquí trabajáramos con, imaginaos, con personas que son más visuales, utilizaría, por ejemplo, mira, ahora estamos haciendo esto y luego vamos a ir de aquí a aquí y de aquí a aquí y de aquí a aquí, ya te entiendo, ¿no? Por ejemplo, otra que es cuando buscas un sitio y no lo encuentras, ¿qué haces? ¿Sigues dando vueltas hasta que encuentres alguna referencia, es decir, el visual, o preguntas, el auditivo pregunta, ¿no? ¿Y qué hace el cinestésico? Pues va buscando, mira y tal, toca y pregunta a la gente, pero ya está más, ya no va a rular tanto, ¿no? Y por eso pasa muchas veces que dicen, joder, cariño, ¿por qué? Vamos en el coche, cariño, ¿por qué no te paras y preguntamos? Y te dice, no, voy a dar una vuelta más que yo ya sé dónde es el sitio, un visual. Es que todo esto que estás contando, José, lo hemos vivido todos en nuestras propias carnes, ¿eh? Claro, en casa, claro. Y además nosotros mismos también somos, ¿no? Y es muy bueno saber cuál es el canal que mejor te manejas, sobre todo cuando trabajas con personas, es bueno que sepas cuál es el que mejor, en el que más te sueles manejar para reforzar los otros, ¿no? Porque si no reforzar los otros, al final resulta lo que decimos antes, o monocorde, o repetitivo, o no tienes interés, por eso los grandes políticos y los grandes personajes, no hace falta que sean Gandhi, ¿no? Si cualquier persona, incluso puede ser el alcalde, un concejal o alguien del barrio, tienen un algo, que la gente dijo, tienen un algo que llega a todos. ¿Por qué llega a todos? Porque trabaja los tres canales. Claro, hay que saber, hay gente que tiene la capacidad, no se suele decir, se le suele llamar a Felipe González que era un encantador como de serpientes, era una persona que tiene una capacidad de llegar. ¿Y por qué? Porque domina el tono de voz, domina mucho el auditivo, cuida las palabras, cuida mucho la imagen y es una persona que se mueve, que hace, entonces, y hay muchos más, ¿no? Pero hay gente que dices, joder, tienen uno algo, ¿no? Ese algo es que manejan muy bien los tres canales. Es muy importante, ¿eh? Y cuanto más canales, a más gente llegas, ¿no? José, hablamos de nuestra frase de la semana y nuestro libro que tenemos hoy. La frase tiene tela, ¿eh? Sí, la frase de hoy, vais a perdonar que me ría, pero es que la verdad es que digo, voy a buscar una enrevesada, pero enrevesada. Vamos a ver, yo sé que usted cree comprender lo que piensa que yo he dicho, pero no sé si se da cuenta de que lo que usted ha oído no es lo que yo quería decir. Yo sé que usted comprende lo que piensa que yo he dicho, o sea, usted cree que lo que yo he dicho es lo que usted cree, ¿no? Pero no sé si da cuenta que lo que usted ha oído no es lo que yo quería decir. Esto es muy habitual, ¿no? Te he entendido, te lo repite y dice, yo creo que lo que tú has entendido, que crees que yo he dicho, no es lo que yo he dicho, ¿no? Esto es muy habitual, claro, esto es un problema importante en la comunicación, evidentemente hace que la gente rompa las comunicaciones porque no te entiendes, ¿no? Esto tiene que ver con lo que decíamos al principio, los errores de la comunicación. Muchas veces prejuzgamos que yo ya sé lo que tú vas a decir, entonces como sé lo que vas a decir, desconecto y mientras lo dices estoy pensando en qué te voy a contestar. Muy típico a veces en la comunicación, ¿no? Estás escuchando al otro con unas ganas de que acabe para que en el segundo primero que acaba, ¡pum!, ya le digo, oye, pero si no te ha dado tiempo a pensar. No, ya sabía lo que me vas a decir. Además, como siempre dices lo mismo, yo ya sabía, ¿no? Te están esperando, ¡pum!, es alta, ¿no? Entonces, ese tipo de interpretaciones, ¿no? Muchas de las veces es que sepas que no has entendido lo que te he dicho porque tú has querido entender una cosa y no es lo que yo he dicho. Ojo con lo que queremos decir, con lo que nos entienden y todo lo contrario. José, tenemos dos libros, dos lecturas, ¿no?
Sí, hoy traemos dos, porque el otro día nos quedaba pendiente una, y entonces son, bueno, uno yo puedo decir que este es el primer libro, esto ya es un poco personal, este es el primer libro que yo leí sobre la comunicación no verbal, ¿no? Que el otro día miraba... Es arqueología pura y dura, ¿no? Esto es arqueología, está amarillo, y viendo el año en el que lo leí, era en el año 86. Madre mía, la muevo mucho. Ya no echar números de los años que tengo, pero de Flora Davis. Flora Davis, La comunicación no verbal, es un libro sencillito, hoy en día sigue estando en el mercado, ¿no? Entonces, este es un libro, yo creo que es muy útil de leer. Y hay otro libro que es El lenguaje del cuerpo, ¿no? Que también es muy sencillo, con estos títulos lo vais a encontrar en cualquier sitio, que lo que decíamos, la comunicación no verbal es a través del lenguaje del cuerpo, pero este tiene la diferencia con el de Flora Davis, aunque los dos son de comunicación no verbal, aunque hablan también de lo verbal, de que tiene bastantes cosas de dibujos, y entonces los dibujos normalmente siempre ayudan mucho a las personas a que todo, para los visuales, ¿no? Para que todo no sea leer, ¿no? Y entonces te da muchas pistas. Son muy amables, sencillos para cualquier persona, para aprender más de cómo te comunicas y de cómo son los demás, porque a veces tenemos dificultades de comunicarnos. Estos libros ayudan, insisto, siempre están de estos y otro tipo. Hay en bibliotecas, es decir, aquel que no quiera hacer el gasto, y el que quiera en cualquier librería. Si tú dices algún libro sobre comunicación no verbal, muy posiblemente el de Flora Davis sea entre los que te saquen casi seguro. José, ¿ponemos un poquito de música? Sí. A nuestro espacio coach. Sí, ponemos ya música. Hoy he traído una canción de Pablo Guerra que yo creo que es muy... es muy visual, vais a poder ver también lo que dice, es muy importante. A mí me parece que es un músico muy amplio, no es muy de sensaciones, es muy interesante lo que dice, ¿no? Y es muy interesante cómo presenta los vídeos, ¿no? Y habla de que hay otra forma de vivir, otra forma de sentir, ¿no? Que hay otra forma de comunicarse. Entonces el vídeo es aparte es muy bonito, muy divertido, yo creo que para los canales de comunicación llega a los tres, y por eso lo he traído. Pues vamos a disfrutar de otra forma de sentir de Pedro Guerra. José, con un poquito de música, y recordando que a partir del 4 de marzo tenemos un nuevo grupo, ¿no? Sí, se va a crear para todos madres y padres que estéis interesados, lo digo brevemente, vamos a crear un grupo de madres y padres que nos vamos a juntar una vez al mes. Vamos a empezar el día 4 de marzo, lo haremos en el local donde está mi despacho, que es en Fueros 20, junto a la inmobiliaria. Entonces nos vamos a juntar, ¿para qué? Para hablar de cómo mejorar la educación de los hijos. No es un curso, no es un taller, es un grupo de padres y madres que se van a juntar y van a poner en común cómo estás haciendo tú cuando los hijos tienen celos, y tú cómo haces cuando tienen envidias, y tú cómo haces para poner normas y límites. Pues yo así, yo asado, y entre unos y otros nos vamos a ayudar y acompañar. Yo moderaré, digamos, de alguna forma, lideraré o gestionaré el grupo, daré algunas informaciones añadidas, aprovecharemos un poco para dar alguna información documental, recomendar películas, libros, cosas sencillas, para que ese grupo de padres pueda ir poco a poco, ir mejorando la educación. Empezamos el día 4 a las 6 de la tarde en el local de Fueros 20, y aquel que esté interesado se puede poner en contacto conmigo a través del correo o el teléfono, y yo animo a que se vayan acercando a este tipo. Es una experiencia, hasta donde yo sé, bastante novedosa. Pues apúntense, se pueden informar, la semana que viene lo recordaremos, pero se tienen que dar prisa, que el 4 de marzo ya está a la vuelta de la esquina. Sí. José, y vamos a disfrutar con otra forma de sentir de Pedro Guerra, y la próxima semana nos volvemos a ver las caras aquí en Espacio Coach. Muchas gracias, José. Un placer. Vamos a ver. Y si no dice nada, porque nada quiere decir. Y si quisiera ser ceniza y perderse, es el momento de crecer sabiendo bien la raíz y abrazar el tallo de otra rama.